En el momento actual en el que vivimos, la bioética se encontró con un problema social realmente serio, que es la pandemia actual con COVID-19. ¿Qué significa bioética frente a una pandemia? O sea, tenemos una disciplina con base filosófica, pero con expresión social definitiva, frente a un problema social que también implica un problema de atención de la salud, a nivel colectivo y a nivel individual. ¿A dónde nos lleva esto? La humanidad se ha enfrentado en el curso de su evolución con enfermedades, algunas muy particulares, algunas que afectan a grupos de individuos. Pero una cosa importantísima es que en cierto momento la cantidad de gentes que vivían en el mundo o en espacios específicos del mundo con poca o mínima o nula comunicación con otras comunidades van a dar características totalmente diferentes en el curso de la historia. Si pensamos una comunidad tribal, como hay todavía algunas en algunos sitios del planeta, pensamos la Amazonia, por ejemplo, pero pensamos una comunidad tribal de hace 15.000 años, que se podría limitar a unas cuantas familias, pequeño grupo, pensemos 20 gentes como promedio. ¿Qué sucede si llega una enfermedad infecciosa que nos afecta y para los que su aparato inmunológico, su constituyente biológico, no tenía conocimiento, es decir, no tienen defensas? Se mueren rápidamente una gran parte de esa comunidad, quizá todo el grupo, y ahí se acabó la epidemia. Se muere una parte grande del grupo y sobreviven unos cuantos. Sobreviven, ya van a tener una inmunidad frente a esa enfermedad. Es decir, se van a desarrollar en ese medio ambiente sin tener en los próximos periodos, podemos decir años, a veces generaciones, problema para padecer el mismo problema. Van a estar inmunes. ¿Qué quiero decir? Que en estos grupos de población la epidemia se autolimita de acuerdo a la magnitud de las personas que pueden ser afectadas. Cuando aumentan los medios de comunicación y cuando aumenta la población, el problema se hace más grande. Lo que se ha mencionado actualmente como inmunidad de rebaño, que suena hermosamente veterinario, nos hace pensar en esto. ¿Qué sucede? Llega una enfermedad a una comunidad humana, ahora ya no pensemos de 20, pensemos en una aldea neolítica de unas 500 a 1000 personas. Hay pequeñas aldeas. ¿Qué sucede? Se van a enfermar muchísimos. Sí, una inmensa mayoría. Se va a morir una cantidad grande. Estoy pensando en enfermedades epidémicas graves como la que estamos viviendo ahora. Se va a morir una gran cantidad. Y los sobrevivientes, los que no se infectaron porque su aparato inmunológico funcionó, o se infectaron pero fueron asintomáticos, o se recuperaron después de tener una forma leve de la enfermedad, van a quedar inmunes. Esa sería enfermedad del rebaño. Esa inmunidad va a durar un rato, hasta que haya niños que nacieron después de este problema y que probablemente ya no adquieran esa inmunidad. En esto ha sido ejemplar la viruela. La viruela, a lo largo de las grandes epidemias en la historia, mataba primero gran grupo, como sucede en la epidemia de México en 1520. Mata a todos. Pero después, los siguientes brotes que vienen en la viruela son más o menos cada 25 años. Mata a niños pequeños y ancianos. Es decir, los que todavía no tienen inmunidad y los que ya perdieron la capacidad de desarrollar un aparato inmunológico adecuado. Fuera de esto, tenemos en la historia de la humanidad grandes pandemias. Aquí en la imagen cité nada más 4, que no las voy a detallar. Pero la gran peste de Atenas
puse año 429, es 430 a 428, en realidad tiene brotes estos años, que afecta a Atenas al principio de la guerra del Peloponeso, y ahí tenemos otra circunstancia social muy especial: guerras, movimientos de población, en ese caso migración de gentes de las zonas rurales de Atenas y de las zonas distantes de Atenas que pertenecían al Estado ateniense, algunas islas, otras colonias, se refugian en Atenas, donde tienen muros y donde van a estar protegidos de la guerra, y desarrollan una peste. No se ha precisado bien si esta peste, se ha planteado mucho si era peste bubónica, parece que no. El curso de la enfermedad va a ser similar a lo que sucede en todas las posteriores. Fuertes dolores de cabeza, hagan de cuenta que estamos teniendo información actualísima. Fuertes dolores de cabeza, fiebre elevada, malestar general en todo el cuerpo, empieza catarro, después tos con bronquitis, hemorragias por la nariz, por la boca y por todos lados, y en algunos casos especiales, diarreas imparables con sangrado. La peste negra de 1348 nos empiezan dando los mismos síntomas, más uno que sí es muy claro: crecimiento de ganglios atrás de las orejas y ganglios en las ingles, ganglios que se infartan, que se ponen negros, y por eso se llama peste negra. La influenza, datos típicos de la influenza, pero si pensamos los síntomas son los mismos. El SARS o COVID-19, los síntomas de inicio son los mismos. Es decir, tenemos infecciones o por bacterias, como es el caso de la peste, que sea Yersinia pestis, o por virus, el caso de los virus de la influenza, no él, sino los muchísimos virus de la influenza, o uno de los muchísimos virus del SARS, que lo que están dándonos es una enfermedad sistémica, un ataque sistémico al organismo, de lo que depende que son afectados a partir de un lugar de entrada: mucosa nasal, mucosa oral, a veces los ojos. Afecta a todo el organismo, y lo que sigue después no es característico de una bacteria o de un virus, sino es característico de la afección de todo el organismo y de todos los aparatos y sus sistemas en su conjunto. Una enfermedad sistémica que nos va dando una fisiopatología particular y que nos va dando una evolución que nos lleva a síndromes agudos respiratorios extraños, como se dijo a partir del SARS en 2003 y en 2005. La peste bubónica, que se vuelve neumónica cuando afecta al pulmón, pero que en realidad puede haber un predominio de alguna de las formas, pero que están planteando la misma situación. ¿Qué tenemos? Nos pasamos a lo que sería ética médica y hoy en día bioética médica. ¿Cuál es la presencia de los profesionales de la salud ante una pandemia? No es casual que Hipócrates estaba vivo y estaba trabajando en la isla de Kos y viajando por el mundo griego cuando la peste de Atenas. Hipócrates para ese tiempo tendría unos 30 y tantos años. No es casual. También piensan que 30 y tantos años, el tiempo de Hipócrates era ser un adulto, quizá casi adulto mayor. Expectativa de vida en ese momento en Europa era de 29 a 35 años. Pero, ¿qué es lo que se plantea? Y seguramente la peste de Atenas hizo pensar a Hipócrates de los medios hipocráticos: ¿qué hago cuando tengo una enfermedad con la que no puedo hacer nada? Esto se da en todas las epidemias que se han visto. ¿Por qué? Porque no la conocía, no conocía la enfermedad. Pero, ¿de veras no puedo hacer nada? ¿O qué recursos tengo? ¿Cómo utilizo lo que tengo, lo poco o lo mucho que tengo ante una enfermedad nueva? Tratándola de manera sintomática, tratándola de manera fisiopatológica. Si sabemos que va a causar un problema respiratorio, bueno, trato de que respiren adecuadamente. Si sabemos que el problema respiratorio es porque se hacen infiltrados con eritrocitos, con infiltrados celulares en el pulmón, por ejemplo, bueno, voy a tratar de que no se produzcan estos infiltrados, o de que
cómo pueden salir y no quedarse ahí causando el problema. Si nos salimos del pulmón, bueno, si hay infiltrados cerebrales tendré que hacer otras cosas diferentes, si hay infiltrados en hígado tendré que hacer otras cosas diferentes, pero tengo que pensar qué cosas hago. Y esto nos lleva a un punto central. La ética hipocrática empieza a plantear beneficio del paciente como un punto central. Pero, segundo punto central que aparece en textos hipocráticos y luego en el juramento, que es un poco posterior, el juramento data de unos 30 años después de la epidemia, dice, sobre todo, no dañar. Esto se ha tomado como un principio central. ¿Cómo limito mi acción? Cuando pienso que el resultado de mi acción va a ser más dañino que provechoso. Entonces, ya no me quedé en no dañar, sino me quedé en pensar en el mal menor. Pero hay otra situación particular. Los textos hipocráticos en griego no dicen no dañar. Dicen, no actuaré en contra de la naturaleza. Ese es el punto central. Por supuesto, si actúo contra la naturaleza voy a causar daño, pero le estoy dando una dimensión de acción. ¿Qué se trata en medicina? Actuar conjuntamente con la naturaleza para lograr ventajas. En estos casos, el control de la enfermedad. Dije control, ideal sería curación, pero por lo pronto nos podemos conformar con pasos que nos lleven hacia esto. ¿Cuál es el beneficio del paciente? Si lo vemos en términos no hipocráticos, sino a lo largo de toda la historia de la medicina, el beneficio del paciente sería no tener enfermedad. Lo primero, ¿qué hacemos? Prevenir. Prevengo la enfermedad, ¿con qué? Con lo que pueda. Aislamiento. Si tengo enfermos en una plaga, uso la o peste, como se decía de la de Atenas, ¿verdad? ¿Qué hago? Busco que no se junten enfermos con sanos, los separo. Si pensamos inclusive en Atenas en tiempo de Pericles, año 428, era mucho más fácil tener separada Atenas que tener separado el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hoy hay movimientos de población mucho menos densos, pero la población que llegó ahí ya estaba ahí. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Aislar las casas de los enfermos, buscar que no haya los contactos directos entre enfermos, buscar que se incineren o que se lleven a los muertos lejos. Y cosa que en la de Atenas no tenemos los datos, pero que en la peste de 1348 sí. Y cuando se mueren las gentes de una casa, tirar la casa y dejar enterradas a las gentes ahí. O hacer entierros colectivos con capas de cal, como se siguió usando en todas las epidemias a lo largo de la historia. Pero pensando, entonces, voy a beneficiar al paciente previniendo. Voy a beneficiar al paciente dando tratamientos tempranos. Yo sé que si doy tratamientos tardíos, es mucho más fácil que el paciente se agrave o inclusive no pueda ser recuperable, termine muriéndose, independientemente de las medidas tardías que yo tomo, aunque tenga todas las posibilidades tecnológicas del siglo XXI. Beneficio del paciente, entonces, central. Y esto nos lleva a otro punto muy serio, tensión entre lo individual y lo colectivo. ¿Cuido a un paciente o cuido una colectividad? Yo diría éticamente los dos. Cada paciente forma parte de la colectividad. Entonces, no me puedo enfocar a un grupo olvidándome de las personas. Éticamente es indispensable mantener un equilibrio entre el tratamiento del individuo a proteger, es decir, a establecer medidas sanitarias de protección, de que no se contagie, de evitar que si se enferma contagie a otro, que pueden ser otros, y esto manejar a nivel de la colectividad. Si pensamos en sistemas de atención de la salud, se debe de pensar en las dos cosas. El cómo atiendo a todos, pero después cómo atiendo a cada uno. Punto central también en las grandes epidemias y en las pandemias a nivel mundial es la sensación de la muerte inminente. Sí. Normalmente todos pensamos que se mueren de junto. Ay, ya se murió fulanito o fulanita de tal, qué tristeza. Pero nunca me pongo yo en la posibilidad del muerto.
Esta es una situación humana ancestral. Siempre se muere el vecino. Tenemos ahí la ventaja de que el muerto generalmente nunca da testimonio. Se murió y se murió. Se queda en el recuerdo, pero él ya no nos va a decir, fíjense que sentí muy bonito morirme o sentí muy feo el morirme. Pero en casos de epidemia, cuando vemos que se están muriendo muchas gentes alrededor, lo primero que se piensa es que la muerte está inmediata y que todos y cada uno de nosotros nos podemos morir dentro de un plazo relativamente corto. ¿Qué tal si me contagio y me muero? Todos lo pensamos. Esto da una posición diferente y desde el punto de vista de la atención de la salud y la ética, bioética médica, es cómo atiendo aquí una dimensión de salud mental. Cuidado, te vais a morir. Sí, pero no pienses que te vas a morir. No te deprimas. ¿Qué hago para que tu salud mental no venga abajo? Porque también sé que una salud mental deteriorada, que lleva depresión, que lleva angustia, que lleva otras situaciones, favorece la aparición de enfermedad. Ahora, en ese sentido tenemos un aspecto importantísimo, el rol del médico. ¿El rol del médico ante quién? Ante sus pacientes. Y aquí dije, no dije enfermos, es de adrede, pacientes. Toda persona que platique con el médico acerca de esta enfermedad que está sucediendo ahora. Oiga, doctor, ¿qué sabe usted del COVID-19? Nos lo preguntan en la esquina en cualquier lugar que te pares. ¿Son pacientes? Sí, porque están padeciendo una inquietud, aunque sea. ¿Cuál es el papel? Aconsejar y establecer un vínculo, relación médico-paciente que te permita prevenir. Plantear normas higiénicas, plantear situaciones inmediatas. ¿Qué haces si te sientes mal? Llámame, comunícate con tu médico. Esto todo médico lo debe de hacer. Y luego autoridades sanitarias plantean hacia los médicos y hacia la colectividad cuáles son las medidas que se consideran más adecuadas, cuáles son las medidas que se han encontrado muy riesgosas, cuáles son las medidas que se consideran inútiles frente al problema que se está dando. Si pensamos en el COVID-19, ya se nos dijo al principio, no hay un tratamiento específico. ¿Por qué? Porque en China, donde aparecen los primeros brotes, encontraron que los antivirales en uso no habían funcionado. Pero después encontramos cosas muy interesantes. Es que el remdesivir sí funcionó. Y el remdesivir era un medicamento que se utilizó contra la fiebre de ébola en África hace unos años. ¿Qué quiere decir? Saquen las antenas y busquen, señores, porque el que no tengamos un medicamento específico no quiere decir que no tengamos nada. Si vemos fisiopatología, veamos qué pasa en fisiopatología y qué tenemos o qué no tenemos. Esto nos lleva a la bioética médica. Y aquí ya le pusimos la etiqueta de médica. No vamos a hablar de toda la bioética, sino de bioética médica. Podríamos partir, oiga, pero si dicen que vino de unos murciélagos que se comieron en Wuhan, sí, pero ahorita mi preocupación no son los murciélagos que viven en Wuhan, mi preocupación son los varios millones de humanos que se enfermaron a partir de eso. Si nos fuéramos más atrás, el SARS en China entre 2003 y 2005, que tuvo una buena cantidad de muertos, fue una epidemia que nos debió de haber avisado, nos avisó, pero no la tomamos en cuenta. Tache a todos nosotros. Se planteó que venía por pollos infectados y se sacrificaron varios millones de pollos. Y no se dieron a comer. No vamos a tratar de esto, sino qué sucede médicamente hacia el momento actual con la bioética. La bioética se enfrentó con un problema de posible pandemia en 2009, la influenza. Afortunadamente el virus no fue tan malévolo como sucedió. En México se secuenció el genoma, se donó a la OMS. La OMS después hizo un buen negocio, dando a laboratorios Pasteur, Sanofi, que hicieron la vacuna y la vendieron después. Nuestro secretario de Salud, que hizo una buena acción para la humanidad, recibió como premio las palmas académicas de Francia.
pero creo que merecía mucho más premio. Hubo una vacuna rápido, pero además hubo medicamentos antivirales que se volvieron específicos para el tipo de virus H1N1 de la influenza. ¿Qué nos está planteando entonces la bioética hoy? Que después de un amago de pandemia, de varios brotes epidémicos muy serios que hemos tenido en los últimos 50 años, la fiebre de Lassa, las legionelas, el ébola, de los que andan lanzando ahorita, el Zika y el chikungunya, la influenza, las influencias, porque los virus mutan inmensamente, ahora los SARS, virus que también están mutando, el coronavirus está mutando muy rápido, son virus RNA que mutan más rápido que los otros. Nos está planteando que los problemas y los dilemas bioéticos que tenemos que resolver son diferentes que los que teníamos que resolver cuando Potter crea la bioética, hablando de citotóxicos anticancerosos. Aquellos problemas los tenemos, los hemos ido trabajando y hemos ido resolviendo dilemas. La bioética trata de abordar problemas, de dilematizar, es decir, en qué consiste este problema y qué posibilidades tengo de abordarlo. ¿Desde dónde? Médicamente, buscando el beneficio de los pacientes como primera situación, beneficio de la comunidad como primera situación. Ahora, ¿esto qué nos da? Nuevas perspectivas. No nos podemos quedar en enfermedades viejas, tenemos enfermedades nuevas que nos traen problemas malos. Problemas de una pandemia que está matando a... Ya nos estamos acercando a los 50,000 muertos en nuestro país. No es una situación de juego. Ahora, trae problemas bioéticos importantes. ¿A dónde nos lleva esto? A tomar en consideración, primero, que toda acción de atención de la salud humana debe de centrarse en el ser humano. Centro de atención, centro de problematización, el ser humano. Enfermo, ya vimos que no necesariamente enfermo, sino expuesto a padecer una enfermedad en caso de pandemias como esta que estamos viviendo. Un humanismo esencial, ser humano como centro de nuestro interés. No solo la enfermedad. Si hacemos medicina basada en la enfermedad, nos estamos quedando cortos, éticamente cortos. ¿Qué se necesita entonces? Plantearnos que todo ser humano posee una dignidad por el hecho de ser humano, que después la debemos de trabajar y merecerla, ser digno de, tener merecimiento, pero que como punto central es que debemos reconocer dos situaciones elementales: que todos los humanos somos humanos, es decir, que no es aceptable ningún tipo de discriminación, y segundo, que todos los humanos poseemos una dignidad por el hecho solo de ser seres humanos. Segunda situación central que nos plantea la bioética: todo ser humano es vulnerable. ¿Por qué? Pues porque desde que un buen día fuimos concebidos, contrajimos una enfermedad. La vida es una enfermedad mortal por necesidad. Si adquirimos la vida, un buen día nos vamos a morir. Si somos vulnerables. Y podemos pasar en el curso de nuestra existencia por una serie de problemas. Pero en casos de pandemia, la vulnerabilidad de cada uno y de todos los seres humanos, pandemia ahorita global, en este planeta, somos vulnerables y tenemos la posibilidad de padecer COVID-19. Entonces, central, plantear un reconocimiento de la dignidad y actuar para que no se allane la dignidad humana, pero un reconocimiento de la vulnerabilidad y tratar de proteger, si no han estado enfermos, a todos los seres humanos que estén accesibles a nuestro manejo de la atención de la salud, para que no contraigan enfermedad. Los que han contraído una enfermedad no solamente son vulnerables, sino están vulnerados en cierta medida. Y entonces la acción central, obligación ética primaria, es tratar de proteger
a ese ser vulnerado para que no sea más vulnerado. Y segundo, tratar de darle las condiciones para sobrepasar esa vulneración. Y aquí tenemos punto central, derechos humanos, que ha sido una conquista fundamental de la humanidad a lo largo de la historia. Ahora decimos que son derechos humanos que son inalienables del ser humano, pero ha costado mucho pensamiento, ha costado muchas vidas, ha costado muchos problemas y cataclismos sociales para que finalmente los reconozcamos. Los puntos álgidos en esta historia sería la Revolución Francesa con igualdad, libertad, fraternidad, y 2005 la Declaración de la UNESCO de los Derechos Humanos como algo universal y reconocido. Y por último, un humanismo esencial de lo humano, pero un humanismo social. Los humanos que vivimos en sociedad seguimos siendo seres humanos, no por vivir en sociedad dejamos de ser humanos, pero la dimensión social, es decir, la dimensión de las formas de convivencia y de las instituciones que hemos creado, forzosamente dan otra dimensión. Ahí debemos de reconocer todos los aspectos que significan cómo me defino yo, ser humano, dentro de mi sociedad, dentro de mi cultura, dimensión de cultura, dimensión de mi definición de mí mismo, de mi relación con los otros, de las instituciones que creamos, de los aspectos de carácter jurídico, económico, etcétera, que permiten que nuestra sociedad sea vigente, pero que además sea una sociedad vivible, una sociedad promovible para tener mejores condiciones de vida, con la que nos identificamos todos y cada uno de nosotros. Pero esto también es un punto central. ¿Cuál es el papel de la atención de la salud, de la prevención, de la promoción y del cuidado de los enfermos en todos los niveles, desde primeros síntomas de una enfermedad como la pandemia que estamos viendo ahora, hasta los casos muy graves que posiblemente no podamos salvar, pero que tenemos que atender, y atender con la dimensión humana de lo que significa eso. Un ejemplo muy interesante que hemos visto en esta pandemia, y a nivel de quejas, es que no pude despedirme de mi ser querido que falleció. No pude tener ningún contacto con él. Vamos a pensar que es muy correcto aislarlo, pero con los medios de tecnología ahora se podría establecer un contacto mínimo. Es una obligación ética de los equipos de atención de la salud. ¿Qué tenemos de bioética médica? Primero, un desarrollo y una puesta en práctica directas de una ética profesional. Ya vimos, sea una ética de los principios, sea una ética de valores, siempre está en juego. Debemos de aplicarla. Si pensamos en principios, beneficencia del paciente, por supuesto. Procurar no hacerle más daño, por supuesto. No ir contra la naturaleza, como diría Hipócrates. Tomar en cuenta la autonomía del paciente, por supuesto. Y ahí hay otro punto central, no coacción. A un paciente desesperado que se está muriendo porque no puede respirar, es muy fácil que lo pueda yo coaccionar para que acepte ciertas cosas. No es ético. No es el momento de presionar, no es ético. Al contrario, tenemos que asumir la responsabilidad de proteger esa vulnerabilidad acentuada. Justicia distributiva, que sería otro de los principios muy elementales. Sí, tenemos que buscar que con recursos que son siempre insuficientes podamos atender a la mayor parte posible de las personas que lo necesiten. ¿Qué quiere decir? No dilapidar recursos, pero también distribuirlos en toda la medida de nuestras posibilidades. Ahí se ha hablado muchísimo la situación de los triage. ¿A quién atiendo? ¿Con qué recursos? En igualdad, pero siempre en igualdad de circunstancias ante el recurso. Ese es un punto importantísimo. Todos los que tengan menos de 5 años y más de 90, no les voy a poner ventilador, aunque lo necesiten, aunque lo tengan, no es ético. Si tengo, debo de ponérselos. Si tengo 2 personas en la misma situación, al mismo tiempo, puedo escoger el que tenga mayores posibilidades de sobrevida, pero
no catalogables por una sola situación, sino mayores posibilidades de sobrevida, planteando que toda vida es valiosa y que toda vida, el valor de toda vida, no es cuantificable. A veces decimos valor y lo convertimos en números. No es cuantificable. Segunda situación, si partimos de una ética de la virtud, ¿cómo desarrollamos una ética de la virtud? ¿Cómo somos mejores? ¿Qué virtudes ponemos en juego? Se podría hacer una lista inmensa de virtudes. A mí me gusta siempre poner en primer término una de las preciadas virtudes aristotélicas. Phronesis. ¿Qué significa? Una reflexión cuidadosa, prudente. O sea, se ha traducido como prudencia, pero queda chica la traducción, para elegir qué hacemos. Esto va muchísimo con la sabiduría práctica que nos plantea Potter como base central de la bioética. Los juicios prudenciales son centrales. Y virtudes que nos llevan ¿a dónde? A serme responsable de, asumo el deber de, es decir, doy respuesta a. Al lado de esto podríamos poner toda una serie importantísima de virtudes en términos religiosos. La caritas cristiana es central, pero tiene sus correlativos la compasión del budismo, los aspectos de solidaridad con los nombres en árabe, en otros lugares que maneja el Islam, nos llevan a lo mismo. ¿Qué hacemos para estar con el otro? ¿Qué hago yo con el otro? A partir de una relación de asimetría de poder, el que atiende salud, sea cualquier parte del equipo de atención de la salud, tiene más poder que el enfermo que está recibiendo la atención. Entonces eso obliga, te hace responsable de y crea deberes. Asumir responsabilidades crea deberes. Esto es punto central. Y la bioética médica se está enriqueciendo en esta pandemia justamente con este tipo de reflexiones. Y el último punto, cada profesional de la atención de la salud está actuando y cada una de sus acciones es un elemento central de construcción de un sí mismo. Yo soy mejor cada que hago lo mejor que puedo. Nunca digo lo perfecto porque lo perfecto es el peor enemigo de lo bueno. Si me quedo en lo perfecto, aquí sí que ya no puedo ir adelante. ¿Qué debo de hacer siempre? Buscar hacer lo mejor posible que pueda. Eso va en la atención. Y esto es una parte central de la ética. Oiga, ya vi 4,000 pacientes en el curso de esta semana. Pues sí, pero si puedes ver 4,050, haz lo mejor que puedas. Te estás construyendo a ti mismo como profesional, pero también te estás construyendo a ti mismo como persona. Ese es un punto central de una dimensión ética. Y las epidemias dan justamente esto. No me puedo echar para atrás. Punto importantísimo. Oiga, ya me cansé. Ni modo. Siempre puedo hacer algo más. Problema central, bioética y las instituciones. Y aquí entramos a problemas logísticos muy serios. ¿Las instituciones tienen una dimensión bioética? Sí. ¿Por qué razón? Simplemente porque las creamos los seres humanos. Y si los seres humanos tenemos una dimensión ética, las instituciones que creamos deben de reflejar esa dimensión. Bioética en el momento actual, sí. ¿Qué instituciones? Si pensamos en salud, en términos como planteamos al principio, salud social, todas, pero en una pandemia específicamente todas las instituciones que confluyen en la atención de los problemas de salud que implica la pandemia. Y esto es muy complejo, porque tendríamos instituciones que garanticen la atención, instituciones de atención de la salud directas. Tendríamos instituciones que garanticen los insumos para lograr la atención. A veces no son directamente, y lo hemos visto en esta pandemia en particular. Hay que sacar recursos de otros lados, y en nuestro caso, recursos que se habían quitado a la atención de la salud y que están haciendo falta. Nos vimos muy cortos de insumos
por lo que se había reducido de presupuestos en el año anterior. Hay instituciones que son responsables bioética y jurídicamente de lograr esto. Instituciones que están llenando el marco de los problemas sociales y económicos derivados de la pandemia, ya no de la enfermedad en particular. Tienen una dimensión bioética que tiene que ver con salud social y con determinantes sociales de la salud. Dimensión bioética, central, obligación. Y dentro de esto, diríamos, todas las instituciones de un gobierno que tienen una definición de Estado que pasa de los límites de los gobiernos, es decir, que va dando el marco de referencia de los diversos gobiernos, deben de mantener el marco bioético de cómo responder, otra vez, responsabilidad y obligaciones y deberes institucionales que tienen que asumir los responsables de estas instituciones. Entre otras, fundamental, asesorarse adecuadamente, asesorarse en temas de salud, no limitarse a describir. Si pensamos en el mundo, es fundamental, dimensión bioética en las instituciones. Y allí hablamos de instituciones en general. Aquí, insisto, instituciones gubernamentales. Las dos primeras, salud pública y epidemiología. Correcto. ¿Qué tenemos? Voy a empezar al revés, epidemiología. Datos. Tenemos datos. ¿Los datos te resuelven el problema? No. Te informan sobre el problema y te permiten hacer inferencias para cómo atacar el problema. Esto se está haciendo muy bien. ¿Qué podríamos plantear? Preguntas, podríamos plantear dudas. ¿Se puede hacer mejor? Generalmente se puede hacer mejor que la vez anterior. ¿Qué hacemos? Como dice, ¿la puedes tocar mejor? Voy a intentar. Pero esto nos lleva a un problema de salud pública, que sería, ¿qué hacemos? ¿A qué nivel? Las grandes preguntas de políticas. ¿Cierro aeropuertos? Cierro puertos. Hace 100 años he dicho, cierro puertos. ¿Cuáles? Puertos marítimos, puertos de tierra. Ahora digo también puertos de aire. ¿Cierro o limito? ¿En qué condiciones? Es una obligación ética. Pero pensando en qué sucede en cuanto a la posibilidad de atención en sus diversos niveles, en cuanto a la afectación de la economía de la salud y en cuanto a la afectación de la economía de la población. ¿Cuánto me cuesta aislar versus cuánto me cuesta tratar? ¿Cuánto me cuesta prevenir versus cuánto me cuesta tratar? ¿Cuánto me cuesta tratar en los distintos niveles? O sea, pacientes que tienen los primeros síntomas versus cuánto me cuesta tratar pacientes que están complicados de todo a todo. Que es mucho más barato atender muy rápido. ¿Cómo? Con lo que pueda. Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Quién sabe? Tenemos una serie de medicamentos que pueden aumentar la capacidad inmunológica del individuo. Hay que usarlos. Tengo muchos antivirales, hay que probarlos. Hasta que no demuestre que no sirven, no puedo decir que no sirven. Combinaciones de antivirales. Combinaciones de antivirales con antibióticos, si sabemos que hay una complicación bacteriana. Combinaciones de todo esto, porque en ciertos momentos determinados, con anticoagulantes. ¿Qué tanto anticoagulante o qué tanto no? Si sabemos que el virus tiene tiene hemostatina y que te va a dar problemas de, bueno, el virus avidez por oxígeno y avidez por glóbulos rojos, pero tiene hemostatina que destruye glóbulos rojos y que te hace infiltrados y que te hace coágulos. Entonces, hay que pensar no en etiología, sino en fisiopatología. Es un punto central si pensamos en esto. Y esto se debe de definir justamente a través de guías, pero son guías técnicas, gubernamentales, que las guías técnicas deben de contener principios bioéticos para plantearse de qué manera mantener el beneficio máximo de pacientes y de comunidades, pacientes individuales y de comunidad. Buscar que no se den acciones contra naturaleza, es decir, no causar daño, pero buscar siempre tener a la mira equidad
en lo que se administra, justicia social, respeto a la autonomía del individuo, protección a la vulnerabilidad. Debemos tomar como obligación central la protección del vulnerable y no la imposición al vulnerable de criterios que no tenemos tan claros. Y apoyo a la investigación central. ¿A dónde nos lleva esto entonces? A insistir. Todo, atención médica, colectiva o individual, es medicina de personas, no nada más de enfermedades. No quiero decir que no sean enfermedades, sino no nada más de enfermedad. Siempre se debe de ver a una persona que padece una enfermedad o que está en riesgo de padecer una enfermedad. Ahí decía perfectamente uno de los aforismos hipocráticos. Hay tres cosas: el enfermo, su enfermedad y el médico, pero los da en este orden. Si el médico se queda siendo un médico de enfermedades, se queda corto, porque el enfermo se sale de su ámbito. Y ya lo curé, y el enfermo le dice: sí, pero no me ayudes, compadrito. Vamos a ver lo que cada piensa, lo que se le ocurra a este nivel, ¿no? Ser humano como centro indiscutible de la atención y el cuidado, esa es la dimensión bioética clave. Y la exaltación y promoción de valores y virtudes, ¿cuáles? Todos los que se consideren centrales en cada sociedad involucrada en cuestión. ¿A dónde nos lleva todo esto? A conceptualizar la bioética médica de una forma mucho más amplia. No nos podemos quedar en decir qué hacemos frente a un medicamento que puede tener efectos tóxicos, qué hacemos frente a una enfermedad que no sabemos qué es, sino qué hacemos para una pandemia, pensar en la humanidad en su conjunto. ¿Qué podemos hacer para promover la salud de la humanidad? Pero planteando humanidad como compuesta por una cantidad, más de 7.000 millones de seres humanos individuales, en los que cada uno tiene un valor que no es cuantificable. Toda vida tiene un valor que no es cuantificable, como insistíamos al principio. Esa es la dimensión de bioética que debemos buscar, a nivel de lo colectivo, a nivel de lo individual, pero a nivel de la construcción de una cultura general y de instituciones. Y ya estoy pensando específicamente en la Comisión Nacional de Bioética en México y de las comisiones estatales, de instituciones que se deben de fortalecer como los elementos centrales, primero, de consejo, de consulta, de todas estas instituciones que hemos venido citando como punto de referencia de los profesionales de la salud, de los que hemos venido hablando, y como punto central de creación y de promoción de una cultura bioética que nos permita que todo esto se vuelva realidad. Esto es importantísimo. Son instituciones que están hablando justamente de la dimensión de humanismo de una sociedad en particular. Sigo pensando en la nuestra. Y con esto concluiríamos que tenemos mucho que hacer. Estamos todavía en el pico de la epidemia. Dicen que ya se domesticó, pero se ha dicho 3 veces y la epidemia nos dice que no es cierto. Los coronavirus son un tanto cuanto tercos, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. ¿Cómo? Buscando promoción de valores, buscando promoción de derechos sociales, buscando protección de los individuos, buscando el establecimiento de medidas individuales y colectivas de tratamiento y buscando siempre lo mejor, que sería el faro bioético, la sabiduría que significa el paso de bioética, de conocimiento a sabiduría, como obligación central, y esto como exaltación de valores y virtudes. Muchas gracias.